Mi abuela fue traicionada por su propio hijo, y este secreto lo cambió todo. Era un día caluroso de verano, el tipo de tarde en que las risas y los aromas de la comida se entrelazan en la antigua casa de campo de mi familia. La casa, que había pertenecido a generaciones de ancestrales, vibraba con la calidez de los recuerdos. Doña Esperanza, mi abuela, era el alma de cada reunión, siempre sonriendo, con sus manos arrugadas y llenas de cicatrices que hablaban de una vida laboriosa y amorosa. Su presencia era un bálsamo. Todo cambió cuando un comentario casual de mi primo Juan hizo que la alegría se cortara como un hilo frágil. Mientras todos compartían anécdotas de la infancia, él lanzó una bomba. ¿Recuerdan cuando papá traicionó a la familia con aquel negocio sucio? Las risas se congelaron. Las palabras resonaron en el aire, pesadas como piedras. ¿Qué era eso? Una traición, un secreto que había estado escondido a plena vista. Me sentía aturdida. El mundo a mi alrededor, fe. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre, un hombre que había sido conocido por su generosidad y buen corazón, ¿era parte de un oscuro secreto? ¿Había traicionado a su propia madre? El aire se volvió pesado. Una tensión palpable sustituyó la alegría. Las sombras parecían cobrar vida en la habitación. Miré a mi tío Eugenio, la cara torva y los ojos fulgurantes. Su mirada decía más de lo que las palabras podían. Era un guardián de secretos. Un hombre que siempre había hecho que mi piel se erizara. Sabía que él no permitiría que la verdad saliera a la luz. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de mi infancia eran ahora ecos distorsionados. Las enseñanzas de mi abuela sobre la lealtad se sentían como un chiste cruel. La traición de mi padre trascendía a lo personal. Era una mancha que ensuciaba todo lo que creía acerca de mi familia. Necesitaba respuestas. No podía quedarme de brazos cruzados. El día siguiente decidí investigar. Me sumergí en relatos de otros familiares, buscando pistas. Pero cada vez que me acercaba a la verdad, la figura de mi tío Eugenio aparecía, firme como una roca. Su advertencia resonaba en mi mente. No hables de esto. Mejor olvidar. Pero ¿cómo olvidar? Sabía que estaba justo en el borde de algo catastrófico. Las charlas se volvían más intensas y descubrí que la traición de mi padre no solo había sido un error, era parte de algo más. Un patrón de deslealtad que amenazaba con dividirnos. En cada revelación sentía la angustia crecer. ¿Debía contárselo a mi abuela? La última chispa de unidad en esta familia en crisis. Pero, ¿qué sucedería si ella se rompía al saberlo? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Finalmente, un descubrimiento heló mi sangre. Existían más secretos, una oscuridad que acechaba en cada rincón. ¿Quién era realmente mi padre? Las preguntas se multiplicaban. La incertidumbre me apretaba como una trampa. La familia que conocía ya no existía. Todo estaba en juego, y el tiempo se acababa. Las luces de la casa titilaban mientras me enfrentaba a la verdad. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo, ahí abajo, para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que... Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces de la casa titilaban mientras me enfrentaba a la verdad y un escalofrío recorría mi cuerpo. Necesitaba respuestas. Pero justo en ese momento sonó un fuerte golpe en la puerta. Era un ruido inesperado, un estallido que resonó en el corazón de la casa y rompió el aire espeso de tensión. Todos se miraron, inquietos. La sonrisa en mi rostro se desvaneció. ¿Quién podría ser a esta hora? Mi primo Juan corrió hacia la puerta y al abrirla nos quedamos boquiabiertos. Allí, de pie, estaba un hombre que no esperaba ver. Era Ricardo, un viejo amigo de la familia, alguien que había desaparecido hace años. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. «Necesito hablar, es urgente», dijo casi jadeando, como si hubiera corrido una maratón. La preocupación se instaló en cada rincón de la sala.
Mi abuela, que había estado tranquila, se sentó erguida, su mirada fija en él. ¿Qué sucede, Ricardo?, preguntó ella, la voz temblando. Las risas y anécdotas de la tarde parecían un recuerdo distante. Es sobre tu hijo, Esperanza. No puedo guardarlo más. Su voz se quebró. El aire se volvió pesado y la tensión creció. Lo que Juan mencionó no es lo único. Hay mucho más. Es más oscuro de lo que piensas. Mis piernas temblaron. Cada palabra que salía de Ricardo parecía sacar a la luz sombras que había intentado ignorar. Tu hijo no solo traicionó a la familia, está involucrado en algo peligroso. Hay gente que lo busca. Finalizó con la mirada aterrada, casi suplicante. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Juan con la voz temblante. Fue como si un balde de agua fría cayera sobre todos nosotros. Mis ojos se abrieron de par en par mientras el horror comenzaba a dibujarse en la habitación. ¿Qué perigos? Dinero, tráfico. No sé cómo puede haber llegado a esto, continuó Ricardo. Todo comenzó con aquel negocio que hizo, y ahora hay criminales que quieren venganza. Están dispuestos a todo. Mi corazón se detuvo, el pulso acelerado. No podía ser. La imagen de mi padre, un hombre que había sido un modelo a seguir, se desmoronaba frente a mí. ¿Pero cómo? ¿Por qué nunca nos supimos? La desesperación llenaba mis palabras, y la mirada de todos se volvió hacia mí, como si esperaran que tuviera la respuesta. Lo que Ricardo dijo a continuación me dejó helada. Él no es quien tú crees. Hay una razón por la que se alejó de la familia, una razón para su traición. Y lo peor, estuve involucrado también. Lo ayudé a ocultar la verdad, confesó, como si una pesada carga estuviera siendo levantada de sus hombros. Fue un golpe tras otro. Esa traición no era solo de mi padre, sino de un amigo de confianza. Las risas y los recuerdos familiares se desvanecieron, y ahora cada chispa de alegría se convertía en ceniza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mi abuela, su voz apenas un susurro. La fragilidad de la situación me abrumó. Tenía que actuar, debía enfrentar la verdad, pero el miedo a lo desconocido era como un ancla que me mantenía a tierra. Sin embargo, sentí que el tiempo se me escapaba entre las manos. Todo lo que creía saber sobre mi familia temblaba al borde de un abismo. ¿Estaba lista para descubrir todo lo que se ocultaba? Ricardo miró a mi abuela y dijo: «Ellos vienen por él, tienen que estar preparados». Esa última frase resonó como un eco en mi mente. La familia se caía a pedazos, y ahora, más que nunca, la urgencia de enfrentar a mi padre y abrir la caja de Pandora se volvía inevitable. La verdad acechaba, y el murmullo de promesas rotas me dejaba sin aliento. Una sombra se cernía sobre nosotros, y el futuro de nuestra familia se perfilaba oscuro y nebuloso. ¿Qué pasaría si al final las traiciones eran más profundas de lo que podíamos imaginar? Las luces de la casa titilaban mientras me enfrentaba a la verdad, y un escalofrío recorría mi cuerpo. Necesitaba respuestas, pero justo en ese momento sonó un fuerte golpe en la puerta. Era un ruido inesperado, un estallido que resonó en el corazón de la casa y rompió el aire espeso de tensión. Todos se miraron inte. La sonrisa en mi rostro se desvaneció. ¿Quién podría ser a esta hora? Mi primo Juan corrió hacia la puerta y al abrirla nos quedamos boquiabiertos. Allí, de pie, estaba Ricardo, un viejo amigo de la familia, alguien que había desaparecido hace años. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. «Necesito hablar, es urgente», dijo, casi jadeando, como si hubiera corrido una maratón. La preocupación se instaló en cada rincón de la sala. Mi abuela, que había estado tranquila, se sentó erguida, su mirada fija en él. «¿Qué sucede, Ricardo?», preguntó ella, la voz temblando. Las risas y anécdotas de la tarde parecían un recuerdo distante. «Es sobre tu hijo, Esperanza. No puedo guardarlo más». Su voz se quebró, el aire se volvió pesado y la tensión creció. Lo que Juan mencionó no es lo único. Hay mucho más. Es más oscuro de lo que piensas. Mis piernas temblaron. Cada palabra que salía de Ricardo parecía sacar a la luz sombras que había intentado ignorar. Tu hijo no solo traicionó a la familia, está involucrado en algo peligroso. Hay gente que lo busca, finalizó, con la mirada aterrada, casi suplicante. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Juan, con la voz temblante. Fue como si un balde de agua fría cayera sobre todos nosotros.
Mis ojos se abrieron de par en par mientras el horror comenzaba a dibujarse en la habitación. ¡Qué peligros! Dinero, tráfico. No sé cómo puede haber llegado a esto, continuó Ricardo. Todo comenzó con aquel negocio que hizo. Y ahora hay criminales que quieren venganza. Están dispuestos a todo. Mi corazón se detuvo, el pulso acelerado. No podía ser. La imagen de mi padre, un hombre que había sido un modelo a seguir, se desmoronaba frente a mí. ¿Pero cómo? ¿Por qué nunca lo supimos? La desesperación llenaba mis palabras, y la mirada de todos se volvió hacia mí, como si esperaran que tuviera la respuesta. Lo que Ricardo dijo a continuación me dejó helada. Él no es quien tú crees. Hay una razón por la que se alejó de la familia, una razón para su traición, y lo peor, estuve involucrado también. Lo ayudé a ocultar la verdad, confesó, como si una pesada carga estuviera siendo levantada de sus hombros. Fue un golpe tras otro. Esa traición no era solo de mi padre, sino de un amigo de confianza. Las risas y los recuerdos familiares se desvanecieron, y ahora cada chispa de alegría se convertía en ceniza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó mi abuela. Su voz apenas un susurro. La fragilidad de la situación me abrumó. Tenía que actuar. Debía enfrentar la verdad, pero el miedo a lo desconocido era como un ancla que me mantenía a tierra. Sin embargo, sentí que el tiempo se me escapaba entre las manos. Todo lo que creía saber sobre mi familia temblaba al borde de un abismo. ¿Estaba lista para descubrir todo lo que se ocultaba? De repente, un grito desgarrador resonó desde el patio. Era mi hermana Ana. La vimos caer al suelo, con una expresión de terror en su rostro. Todos corrimos hacia ella. Allí tirada, aferraba a un papel que parecía haber encontrado. ¡Lo encontré! ¡Es cierto! ¡Que él es su hermano!, gritó. La revelación se apoderó de la habitación. Ricardo se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué dices, Ana?, pregunté, confundida. ¿De quién estás hablando? Con lágrimas en los ojos, Ana levantó el papel temblando y vi su mirada de horror. Este es el verdadero testamento de mi padre. Él tenía otro hijo, una vida que ocultó, una familia que nunca conocimos. El aire se volvió irrespirable. La sala estalló en murmullos de incredulidad. ¿Un hermano? La revelación palpitaba como un tambor en mi pecho, cada latido más rápido y más fuerte. ¿Todo lo que creíamos era una farsa? Ricardo, temblando ahora, murmuró. No, no puede ser. Si eso es cierto, ellos vendrán, no solo por tu padre, sino por el hermano también. El miedo se coló por mis venas, y de repente supe que todo lo que creía saber estaba destrozado. La traición, el peligro, la familia. Todo cambió de golpe. Ahora el juego era más grande y más oscuro de lo que imaginé. ¿Quién realmente era mi padre? ¿Quién era este hermano que nunca conocí? Y lo más aterrador, ¿quiénes eran aquellos que venían tras él? El silencio pesaba como una losa, y la sombra de un futuro incierto se cernía sobre nosotros. Estábamos al borde del abismo, y no podía evitar preguntarme si podríamos enfrentar lo que venía. El silencio pesaba como 1000 piedras, cargando el aire con una tensión insoportable. Ana, con las manos temblorosas, sosteniendo ese papel que pronto se convertiría en la nueva verdad de nuestra familia. Pero antes de que alguien pudiera siquiera reaccionar ante su revelación, un estruendo resonó desde el patio, un ruido ensordecedor que pareció hacer temblar las paredes de la casa. Todos nos giramos, horrorizados. El sonido provenía de la entrada principal, como si algo o alguien hubiera golpeado con una furia incontrolable. Juan fue el primero en moverse. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz apenas un susurro quebrado. Pero fue Ricardo, con la mirada llena de pánico, quien se armó de valor para acercarse lentamente a la puerta. Cada paso que daba parecía un eco en medio del silencio intenso. Aprendí a apreciar el crujir del viejo suelo bajo sus pies, un sonido que de repente también parecía ominoso. La respiración se detuvo en el aire. La incertidumbre se asomaba como un espectro, dispuesta a atacar. Ricardo abrió la puerta con cautela, y un viento helado se coló rápidamente como un ladrón. Allí, en el umbral, yacía un hombre extraño, alto, con una chaqueta negra desgastada. Sus ojos, desorbitados y frenéticos, recorrieron a cada uno de nosotros antes de posarse en Ana. «¡Ella lo sabe!», gritó, haciendo que todos retrocedieran en un movimiento instintivo. «¿Qué dices?»,
respondió Juan, temblando. La atmósfera eléctrica estalló en un caos de murmullos y miradas confusas. El visitante se lanzó hacia adelante, pero Ricardo lo detuvo, defendiendo su hogar con una furia que no sabía que tenía. «Detente. ¿Quién eres?» «No hay tiempo para explicaciones», jadeó el hombre. «Tu padre no es quien crees». Su voz se quebró, tragando el miedo. Él ha estado en contacto con peligros que ni siquiera imaginas, y no solo está en riesgo tu vida. Vuelvo de la muerte por esto. El corazón me palpitó en el pecho. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabes de mi padre?, exigí, sintiendo que las palabras salían con fuerza. Dímelo todo. Tu padre tiene un pasado oscuro. Tu madre no es la mujer que tú crees que es. Todo lo que conoces está construido sobre una mentira, respondió, mirando a Ana con una mezcla de desesperación y urgencia. Si no escapamos, vendrán por nosotros. Y lo peor es que no son solo criminales. Son algo más, algo sobrenatural. Un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación se llenó de murmullos, todos mirando de reojo en extraño. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté, sintiendo que la cordura se deslizaba por mis dedos. Porque estuve allí, en ese mundo, él dijo, mientras sus ojos brillaban con la locura de quien ha sobrevivido al abismo. Tu padre fue parte de una secta, y esa secta tiene un ojo puesto en su familia. Tu hermano es la clave. No, grité, incapaz de aceptar lo que decía. No podía ser cierto. En ese momento, la puerta trasera estalló en pedazos, la madera volando en pedazos como si un huracán hubiera entrado. La luz se desvaneció al ser eclipsada por figuras oscuras. Sombras que se movían rápidamente, acercándose mientras un frío indescriptible llenaba la habitación. «¡Fuera de aquí!», chilló Ricardo mientras se interponía entre la amenaza y nosotros. Pero las sombras eran más rápidas, más fuertes. En un giro desesperado, el extraño levantó un brazo, y del aire surgió un destello, un objeto brillando en su mano. Atrás es la única forma de detenerlos, pero justo antes de que pudiera usarlo, un grito desgarrador cortó el aire. Ana había caído de rodillas. El papel que sostenía se deslizaba lentamente entre sus dedos. Estaba pálida como una hoja, su rostro reflejando terror absoluto. «¡No, Ana! ¿Qué te pasa?», grité. Pero era demasiado tarde. La figura que había entrado se acercó, y en un instante todo se iluminó con una luz que hizo eco y separó el espacio alrededor de nosotros. La realidad se desvaneció en un caos. Luz, sombras, todo un torbellino de confusión. Y de repente, silencio. Cuando la luz se disipó, estábamos solos. El extraño había desaparecido, las sombras también. Y en el suelo, un objeto brillaba débilmente, un anillo, con un símbolo que jamás había visto. El corazón me latía con fuerza mientras recogía el anillo. ¿Qué había pasado? Y lo más inquietante, ¿quién era realmente mi padre? Las respuestas parecían más lejos que nunca. Entonces, un murmullo llegó de las sombras, una sensación de que este era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Todo lo que creía conocer se estaba desmoronando, y no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría. El silencio pesaba como 1000 piedras, cargado el aire con una tensión insoportable. Ana, con las manos temblorosas, sostenía ese papel que iba a convertirse en la nueva verdad de nuestra familia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar ante su revelación, un estruendo resonó desde el patio, un ruido ensordecedor que provocó un escalofrío en nuestras espaldas. Todos nos giramos horrorizados. El sonido, como si algo o alguien hubiera golpeado la puerta con una furia incontrolable. Juan fue el primero en moverse. «¿Quién está ahí?», gritó. Su voz una mezcla de temor y determinación. Ricardo, a quien la adrenalina había hecho más valiente que. La respiración se detuvo. La incertidumbre se aferraba como una sombra. Ricardo giró el pomo y al abrir la puerta, la luz del porche iluminó una silueta oscura. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura raída, su rostro parcialmente cubierto por la oscuridad. Una cicatriz profunda cruzaba su mejilla, y sus ojos, desorbitados, se centraron en Ana. «Ella lo sabe», gritó,
haciendo que todos retrocediéramos juntos. La choqueante declaración aplastó el aire en nuestros pulmones. «¿Qué dices?», respondió Juan, su voz bruscamente apagada. La atmósfera se tornó eléctrica. Nuestros corazones latían como tambores. El visitante se abalanzó hacia adelante, pero Ricardo lo detuvo, protegiendo nuestra seguridad. «No hay tiempo para explicaciones», jadeó el hombre. «Tu padre no es quien crees. Él», su voz se rompió. «Él ha estado en contacto con peligros que ni imaginan, y yo he venido a salvarlos». «¿Salvar?», repetí, la incredulidad apoderándose de mí. «¿De qué estás hablando? Tu padre tiene un pasado oscuro. Deben entender lo que está en juego. No solo su vida, sino la de todos ustedes». El hombre comenzó a moverse inquieto, como si temiera que los demonios de su pasado volvieran a reclamarlo. «Y tu hermano es la clave de todo». «No», grité, incapaz de aceptar lo que decía. No podía ser cierto, no podía ser real. Pero en aquel momento el estruendo se repitió. La puerta fue sacudida violentamente, esta vez con una fuerza implacable. La madera crujió, y cada uno de nosotros sintió el terror apoderarse del espacio. «¡Despierten!», exclamó el extraño, su voz resonando como un grito de guerra. «Si no nos movemos, todo habrá terminado. Ellos vienen por su hermano, y no se detendrán ante nada». Su mirada estaba cargada de desesperación, y podía sentir la urgencia palpitar en el aire. Y de repente, como si el universo hubiera decidido revelar sus secretos más oscuros, un rayo iluminó el cielo, y todo a nuestro alrededor se congeló en silencio absoluto. La luz me cegó un instante, pero, cuando volví a enfocar la vista, miré horrorizada cómo el hombre caía al suelo, un extraño objeto saliendo disparado de su chaqueta. «¡Mamá!», gritó Ana, retrocediendo. Y de la nada, la figura con la cicatriz se desplomó, mientras un líquido oscuro comenzaba a emanar de su pecho, manchando el suelo e iluminando la habitación con una luz macabra. El horror se gripó en cada uno de nosotros, hasta que comprendí. No solo él estaba herido, sino que uno de nosotros era responsable. La realidad me golpeó con el peso. Todo lo que creía, cada vínculo, se tambaleaba en un abismo desconocido. Las miradas se cruzaron con desconcierto y confusión. ¿Quién era realmente nuestra familia? Pequeños momentos de recuerdos ahora parecían engañarnos a todos, y el eco de la voz del extraño reverberaba en mi mente. «Ellos vienen por su hermano». ¿Qué hermano? La pregunta retumbaba en mi corazón. La habitación se sumió en un silencio inquietante, hasta que nuevamente sonó un estruendo. Las ventanas comenzaron a temblar, y una sombra familiar emergió del umbral. Era mi padre, pero algo era diferente. Justo en ese instante, todo se oscureció, y mis pensamientos se sacudieron como una tormenta. ¿Quién era realmente mi padre? Y lo más crucial, ¿dónde estaba mi hermano? El silencio pesaba como 1000 piedras, cargando el aire con una tensión insoportable. Tana, con las manos temblorosas, sostenía ese papel que iba a convertirse en la nueva verdad de nuestra familia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar ante su revelación, un estruendo resonó desde el patio, un ruido ensordecedor que provocó un escalofrío en nuestras espaldas. Todos nos giramos, horrorizados. El sonido, como si algo o alguien hubiera golpeado la puerta con una furia incontrolable. Juan fue el primero en moverse. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz una mezcla de temor y determinación. Ricardo, a quien la adrenalina había hecho más valiente que nunca, se armó de valor para abrir la puerta. Cada paso que daba hacia la entrada resonaba en el silencio que había caído sobre nosotros. La respiración se detuvo. La incertidumbre se aferraba como una sombra. Ricardo giró el pomo y al abrir la puerta, la luz del porche iluminó una silueta oscura. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura raída, su rostro parcialmente cubierto por la oscuridad. Una cicatriz profunda cruzaba su mejilla, y sus ojos, desorbitados, se centraron en Ana. «Ella lo sabe», gritó, haciendo que todo. La choqueante declaración aplastó el aire en nuestros pulmones. «¿Qué dices?», respondió Juan, su voz bruscamente apagada. La atmósfera se tornó eléctrica. Nuestros corazones latían como tambores. El visitante se abalanzó hacia adelante, pero Ricardo lo detuvo,
protegiendo nuestra seguridad. No hay tiempo para explicaciones, jadeó el hombre. Tu padre no es quien crees. Él, su voz se rompió. Él ha estado en contacto con peligros que ni imaginas. Y yo he venido a salvarlos. ¿Salvar? Repetí, la incredulidad apoderándose de mí. ¿De qué estás hablando? Tu padre tiene un pasado oscuro. Deben entender lo que está en juego. No solo su vida, sino la de todos ustedes. El hombre comenzó a moverse inquieto, como si temiera que los demonios de su pasado volvieran a reclamarlo. Y tu hermano es la clave de todo. ¡No! Grité, incapaz de aceptar lo que decía. No podía ser cierto, no podía ser real. Pero en aquel momento, el estruendo se repitió. La puerta fue sacudida violentamente, esta vez con una fuerza implacable. La madera crujió, y cada uno de nosotros sintió el terror apoderarse del espacio. ¡Despierten!, exclamó el extraño, su voz resonando como un grito de guerra. Si no nos movemos, todo habrá terminado. Ellos vienen por su hermano, y no se detendrán ante nada. Su mirada estaba cargada de desesperación, y podía sentir la urgencia palpitar en el aire. Y de repente, como si el universo hubiera decidido revelar sus secretos más oscuros, un rayo iluminó el cielo, y todo a nuestro alrededor se congeló en silencio absoluto. La luz me cegó un instante, pero cuando volví a enfocar la vista, miré horrorizada cómo el hombre caía al suelo, un extraño objeto saliendo disparado de su chaqueta. ¡Mamá!, gritó Ana, retrocediendo. Y de la nada, la figura con la cicatriz se desplomó, mientras un líquido oscuro comenzaba a emanar de su pecho, manchando el suelo e iluminando la habitación con una luz macabra. El horror se gripó en cada uno de nosotros, hasta que comprendí. No solo él estaba herido, sino que uno de nosotros era responsable. La realidad me golpeó con el peso de una montaña. Había un hermano, pero ¿quién lo protegía realmente? En un giro brusco, me sentí sobrepasada por el miedo y la traición. Las sombras que rondaban nuestra casa ya no eran solo amenazas externas, eran parte de nosotros. Todo lo que creía, cada vínculo, se tambaleaba en un abismo desconocido. Las miradas se cruzaron con desconcierto y confusión. ¿Quién era realmente nuestra familia? Pequeños momentos de recuerdos. Ahora pare. La habitación se sumió en un silencio inquietante, hasta que nuevamente sonó un estruendo. Las ventanas comenzaron a temblar, y una sombra familiar emergió del umbral. Era mi padre, pero algo era diferente. Su mirada estaba vacía, como si hubiera sido reemplazado por una versión oscura de sí mismo. «No puedo dejar que entiendan», susurró, mientras el aire se llenaba de una presión abrumadora. Caí al suelo, luchando por procesar lo que estaba viendo. Las palabras de Ricardo resonaban en mi mente, y todo cobró sentido. Ya no era solo un juego de traiciones entre familia. Era una conspiración que nos superaba, un laberinto de secretos que había estado escondido en nuestra propia casa. El hombre caído dejó de convulsionar, y en ese momento su mano se estiró hacia mí, como si me reclamara. «¡No, papá!», grité, pero mis palabras se ahogaron en el caos. Ana miraba a nuestro padre con una mezcla de amor y repulsión. «Tienes que decirnos la verdad», dijo ella. Su voz era un hilo de esperanza, aunque sabía que las palabras estaban muertas en su boca. Él frunció el ceño como si resistiera una lucha interna. «La verdad es un juego peligroso y no es solo mi vida en riesgo». Su voz se perdió en un susurro, un eco de advertencia que prometía más que solo nuestro sufrimiento. La tensión estalló como un fuego. De repente, un grito desgarrador desencadenó el caos. El hombre caído, desangrándose a nuestro lado, alzó la mano y con un último aliento dijo: «El hermano es el propio padre». Las piezas del rompecabezas chocaron en mi mente. El aire se volvió pesado y frío. Todo lo que creía se desmoronó en un instante. Y el verdadero horror se apoderó de mí. ¿Era posible que el verdadero monstruo estuviera en casa todo el tiempo? Sentí que el mundo se desvanecía mientras el eco de su confesión retumbaba dentro de mí. La verdad ya no era un refugio, sino un abismo. Las sombras nos acechaban, aún más oscuras que antes. El silencio pesaba como 1000 piedras, cargando el aire con una tensión insoportable. Ana, con las manos temblorosas, sostenía ese papel que iba a convertirse en la nueva verdad de nuestra familia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar ante su revelación,
Un estruendo resonó desde el patio, un ruido ensordecedor que provocó un escalofrío en nuestras espaldas. Todos nos giramos, horrorizados. El sonido, como si algo o alguien hubiera golpeado la puerta con una furia incontrolable. Juan fue el primero en moverse. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz una mezcla de temor y determinación. Ricardo, a quien la adrenalina había hecho más valiente que nunca, se armó de valor para abrir la puerta. Cada paso que daba hacia la entrada resonaba en el silencio que había caído sobre nosotros. La respiración se detuvo, la incertidumbre se aferraba como una sombra. Ricardo giró el pomo y, al abrir la puerta, la luz del porche iluminó. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura raída, su rostro parcialmente cubierto por la oscuridad. Una cicatriz profunda cruzaba su mejilla, y sus ojos, desorbitados, se centraron en Ana. «¡Ella lo sabe!», gritó, haciendo que todos retrocediéramos juntos. La choqueante declaración aplastó el aire en nuestros pulmones. «¿Qué dices?», respondió Juan, su voz bruscamente apagada. La atmósfera se tornó eléctrica. Nuestros corazones latían como tambores. El visitante se abalanzó hacia adelante, pero Ricardo lo detuvo protegiendo nuestra seguridad. «No hay tiempo para explicaciones», jadeó el hombre. «Tu padre no es quien crees. Él…» Su voz se rompió. «Él ha estado en contacto con peligros que ni imaginas, y yo he venido a salvarlos». «¿Es salvar?», repetí, la incredulidad apoderándose de mí. «¿De qué estás hablando?». «Tu padre tiene un pasado oscuro. Deben entender lo que está en juego. No solo su vida, sino la de todos ustedes». El hombre comenzó a moverse inquieto, como si temiera que los demonios de su pasado volvieran a reclamarlo. «Y tu hermano es la clave de todo». «No», grité, incapaz de aceptar lo que decía. No podía ser cierto, no podía ser real. Pero en aquel momento, el estruendo se repitió. La puerta fue sacudida violentamente, esta vez con una fuerza implacable. La madera crujió, y cada uno de nosotros sintió el terror apoderarse del espacio. «¡Despierten!», exclamó el extraño, su voz resonando como un grito de guerra. «Si no nos movemos, todo habrá terminado. Ellos vienen por su hermano, y no se detendrán ante nada». Su mirada estaba cargada de desesperación, y podía sentir la urgencia palpitar en el aire. Y de repente, como si el universo hubiera decidido revelar sus secretos más oscuros, un rayo iluminó el cielo, y todo a nuestro alrededor se congeló en silencio absoluto. La luz me cegó un instante, pero cuando volví a enfocar la vista, miré horrorizada cómo el hombre caía al suelo, un extraño objeto saliendo disparado de su chaqueta. «¡Mamá!», gritó Ana, retrocediendo, y de la nada, la figura con la cicatriz se desplomó mientras un líquido oscuro comenzaba a emanar de su pecho, manchando el suelo e iluminando la habitación con una luz macabra. El horror se gripó en cada uno de nosotros, hasta que comprendí. No solo él estaba herido, sino que uno de nosotros era responsable. La realidad me golpeó con el peso. Las sombras que rondaban nuestra casa ya no eran solo amenazas externas, eran parte de nosotros. Todo lo que creía, cada vínculo, se tambaleaba en un abismo desconocido. Las miradas se cruzaron con desconcierto y confusión. ¿Quién era realmente nuestra familia? Pequeños momentos de recuerdos ahora parecían engañarnos a todos, y el eco de la voz del extraño reverberaba en mi mente. «Ellos vienen por su hermano». «¿Qué hermano?», la pregunta retumbaba en mi corazón. La habitación se sumió en un silencio inquietante, hasta que nuevamente sonó un estruendo. Las ventanas comenzaron a temblar, y una sombra familiar emergió del umbral. Era mi padre, pero algo era diferente. Su mirada estaba vacía, como si hubiera sido reemplazado por una versión oscura de sí mismo. «No puedo dejar que entiendan», susurró, mientras el aire se llenaba de una presión abrumadora. Caí al suelo, luchando por procesar lo que estaba viendo. Las palabras de Ricardo resonaban en mi mente, y todo cobró sentido. Ya no era solo un juego de traiciones entre familia, era una conspiración que nos superaba, un laberinto de secretos que había estado escondido en nuestra propia casa. El hombre caído dejó de convulsionar, y en ese momento su mano se estiró hacia mí como si me reclamara. «No, papá», grité, pero mis palabras se ahogaron en el caos.
Ana miraba a nuestro padre con una mezcla de amor y repulsión. Tienes que decirnos la verdad, dijo ella. Su voz era un hilo de esperanza, aunque sabía que las palabras estaban muertas en su boca. Él frunció el ceño, como si resistiera una lucha interna. La verdad es un juego peligroso, y no es solo mi vida en riesgo. Su voz se perdió en un susurro, un eco de advertencia que prometía más que solo nuestro sufrimiento. La tensión estalló como un fuego. De repente, un grito desgarrador desencadenó el caos. El hombre caído, desangrándose a nuestro lado, alzó la mano y con un último aliento dijo: «El hermano es el propio padre». Las piezas del rompecabezas chocaron en mi mente. El aire se volvió pesado y frío. Todo lo que creía se desmoronó en un instante, y el verdadero horror se apoderó de mí. ¿Era posible que el verdadero monstruo estuviera en casa todo el tiempo? Sentí que el mundo se desvanecía mientras el eco de su confesión retumbaba dentro de mí. La verdad ya no era un refugio, sino un abismo. Las sombras nos acechaban, aún más oscuras que antes. Sin embargo, justo cuando el caos parecía alcanzar su punto máximo, un destello cegador iluminó la habitación. Una figura emergió de las sombras, una mujer de cabello plateado, con ojos que parecían entender lo inentendible. «Detén la locura», ordenó ella, su voz resonando con una mezcla de autoridad y desesperación. Su presencia era como un rayo de esperanza. Pero la verdad es más oscura de lo que creen. Tu padre, él no solo es su padre, él es el verdadero guardián del secreto. ¿Qué?, pregunté, el nudo en mi garganta apretándose con fuerza. El miedo, el dolor, la confusión, todo se entrelazaba en una mezcla insoportable. Él no es este mundo, él es un híbrido, un producto de una unión prohibida, y la razón por la que tu familia ha sufrido tanto. La voz de la mujer temblaba mientras hablaba. ¿Y tú? Tú eres la clave para romper la maldición que amenaza con destruirlos a todos. Todo se detuvo. El tiempo mismo parecía temblar en la atmósfera, y la revelación estalló en mi mente como un volcán. La verdad latía feroz, sacudiendo los cimientos de lo que creía conocer. ¿Híbrido? ¿Producto de un universo que jamás había imaginado? ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que mi realidad se desmoronaba. La mujer sostuvo mi mirada. El ciclo de traición debe romperse, y solo tú puedes decidir si esta familia se hunde o se salva. Una sombra oscura se cernía sobre nosotros. Ya no era solo una batalla entre los nuestros, se convertía en una guerra de otras dimensiones. Mientras el caos se desataba, el eco de la verdad resonaba, y supe que la vida nunca volvería a ser la misma. Ahora, cada uno de nosotros debía elegir entre la oscuridad o un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Qué haría? ¿Podría romper el ciclo? ¿O caería en la sombra de una verdad devastadora? El silencio pesaba como 1000 piedras, cargando el aire con una tensión insoportable. Ana, con las manos temblorosas, sostenía ese papel que iba a convertirse en la nueva verdad de nuestra familia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar ante su revelación, un estruendo resonó desde el patio, un ruido ensordecedor que provocó un escalofrío en nuestras espaldas. Todos nos giramos horrorizados. El sonido, como si algo o alguien hubiera golpeado la puerta con una furia incontrolable. Juan fue el primero en moverse. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz una mezcla de temor y determinación. Ricardo, a quien la adrenalina había hecho más valiente que nunca, se armó de valor para abrir la puerta. Cada paso que daba hacia la entrada resonaba en el silencio que había caído sobre nosotros. La respiración se detuvo, la incertidumbre se aferraba como una sombra. Ricardo giró el pomo y al abrir la puerta, la luz del porche iluminó una silueta oscura. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura raída, su rostro parcialmente cubierto por la oscuridad. Una cicatriz profunda cruzaba su mejilla y sus ojos, desorbitados, se centraron en Ana. «Ella lo sabe», gritó, haciendo que todos retrocediéramos juntos. La choqueante declaración aplastó el aire en nuestros pulmones. «¿Qué dices?», respondió Juan, su voz bruscamente apagada. La atmósfera se tornó eléctrica, nuestros corazones latían como tambores. El visitante se abalanzó hacia adelante, pero Ricardo lo detuvo,
protegiendo nuestra seguridad. No hay tiempo para explicaciones, jadeó el hombre. Tu padre no es quien crees. Su voz se rompió. Él ha estado en contacto con peligros que ni imaginas, y yo he venido a salvarlos. ¿Salvar? Repetí, la incredulidad apoderándose de mí. ¿De qué estás hablando? Tu padre tiene un pasado oscuro. Deben entender lo que está en juego. No solo su vida, sino la de todos ustedes. El hombre comenzó a moverse inquieto, como si temiera que los demonios de su pasado volvieran a reclamarlo. Y tu hermano es la clave de todo. ¡No! Grité, incapaz de aceptar lo que decía. No podía ser cierto, no podía ser real. Pero en aquel momento el estruendo se repitió. La puerta fue sacudida violentamente, esta vez con una fuerza implacable. La madera crujió, y cada uno de nosotros sintió el terror apoderarse del espacio. ¡Despierten!, exclamó el extraño, su voz resonando como un grito de guerra. Si no nos movemos, todo habrá terminado. Ellos vienen por su hermano y no se detendrán ante nada. Su mirada estaba cargada de desesperación y podía sentir la urgencia palpitar en el aire. Y de repente, como si el universo hubiera decidido revelar sus secretos más oscuros, un rayo iluminó el cielo, y todo a nuestro alrededor se congeló en silencio absoluto. La luz me cegó un instante, pero cuando volví a enfocar la vista, miré horrorizada cómo el hombre caía al suelo, un extraño objeto saliendo disparado de su chaqueta. «¡Mamá!», gritó Ana, retrocediendo. Y de la nada, la figura con la cicatriz se desplomó, mientras un líquido oscuro comenzaba a emanar de su pecho, manchando el suelo e iluminando la habitación con una luz macabra. El horror se gripó en cada uno de nosotros, hasta que comprendí, no solo él estaba ahí. En un giro brusco me sentí sobrepasada por el miedo y la traición. Las sombras que rondaban nuestra casa ya no eran solo amenazas externas, eran parte de nosotros. Todo lo que creía, cada vínculo, se tambaleaba en un abismo desconocido. Las miradas se cruzaron con desconcierto y confusión. ¿Quién era realmente nuestra familia? Pequeños momentos de recuerdos ahora parecían engañarnos a todos, y el eco de la voz del extraño reverberaba en mi mente. Ellos vienen por su hermano. ¿Qué hermano? La pregunta retumbaba en mi corazón. La habitación se sumió en un silencio inquietante, hasta que nuevamente sonó un estruendo. Las ventanas comenzaron a temblar, y una sombra familiar emergió del umbral. Era mi padre, pero algo era diferente. Su mirada estaba vacía, como si hubiera sido reemplazado por una versión oscura de sí mismo. «No puedo dejar que entiendan», susurró, mientras el aire se llenaba de una presión abrumadora. Caí al suelo, luchando por procesar lo que estaba viendo. Las palabras de Ricardo resonaban en mi mente, y todo cobró sentido. Ya no era solo un juego de traiciones entre familia, era una conspiración que nos superaba, un laberinto de secretos que había estado escondido en nuestra propia casa. El hombre caído dejó de convulsionar, y en ese momento su mano se estiró hacia mí, como si me reclamara. Pero antes que pudiera hacer algo, el rostro de mi padre se transformó por completo. Su expresión se tornó de preocupación a una sonrisa siniestra, una sonrisa que no le conocía. «No te das cuenta, querida», dijo con una voz grave y resonante. «No hay hermano, no hay verdad que salvar, solo un camino oscuro que he preparado para ti». El horror llenó la habitación. Mis pies parecían estar pegados al suelo. «¿Qué dices?» «No lo estás diciendo en serio», grité, luchando por encontrar mi voz. «¿Quién era este hombre que se hacía pasar por mi padre? Soy el verdadero guardián de la oscuridad, y he venido para reclamar lo que es mío», continuó, dando un paso adelante. Su figura parecía crecer en el espacio, irradiando una presencia que era tanto aterradora como hipnótica. «He estado protegiendo este secreto durante años, y ahora es tiempo de que te unas a mí en la verdad». Ana chilló mientras daba un paso atrás. «No, no puede ser. Esto no puede ser verdad». Se sentó en el suelo, cubriendo su cara entre las manos. La locura se había apoderado de nosotros. «Tu madre lo sabía todo, y ella eligió callar», dijo, sus ojos destellando. «Pero tú serás la próxima en llevar la carga. Solo los descendientes pueden manejar la oscuridad.
En ese momento, el hombre que yacía en el suelo dejó de retorcerse y de pronto se incorporó, levantando la mirada hacia mí. Su rostro era extraño y bizarro. No puedes dejar que esto suceda, pero también eres parte del legado. El tiempo se acaba. La luz retumbó a su alrededor, y antes de que pudiéramos procesar lo que sucedía, todo estalló. Una brillante explosión de energía deslizó el aire, empujándonos todos hacia atrás, y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un lugar desconocido, y mi corazón latía desbocado. La verdad se desvanecía como el humo, y un eco distante resonaba en mi mente. ¿Qué había pasado? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? La historia familiar que creía conocer se había transformado, y yo era solo un peón en un juego mucho más grande y aterrador de lo que alguna vez imaginé. ¿Quién realmente era mi padre? ¿Y qué papel jugaría en el oscuro futuro que sobrevenía? El silencio pesaba como 1000 piedras, cargando el aire con una tensión insoportable. Ana, con las manos temblorosas, sostenía ese papel que iba a convertirse en la nueva verdad de nuestra familia. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar ante su revelación, un estruendo resonó desde el patio, un ruido ensordecedor que provocó un escalofrío en nuestras espaldas. Todos nos giramos, horrorizados. El sonido, como si algo o alguien hubiera golpeado la puerta con una furia incontrolable. Juan fue el primero en moverse. «¿Quién está ahí?», gritó. Su voz una mezcla de temor y determinación. Ricardo, a quien la adrenalina había hecho más valiente que nunca, se armó de valor para abrir la puerta. Cada paso que daba hacia la entrada resonaba en el silencio que había caído sobre nosotros. La respiración se detuvo. La incertidumbre se aferraba como una sombra. Ricardo giró el pomo y, al abrir la puerta, la luz del porche ilumina. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura raída, su rostro parcialmente cubierto por la oscuridad. Una cicatriz profunda cruzaba su mejilla, y sus ojos, desorbitados, se centraron en Ana. «Ella lo sabe», gritó, haciendo que todos retrocediéramos juntos. La choqueante declaración aplastó el aire en nuestros pulmones. «¿Qué dices?», respondió Juan, su voz bruscamente apagada. La atmósfera se tornó eléctrica. Nuestros corazones latían como tambores. El visitante se abalanzó hacia adelante, pero Ricardo lo detuvo, protegiendo nuestra seguridad. «No hay tiempo para explicaciones», jadeó el hombre. «Tu padre no es quien crees». Su voz se rompió. «Él ha estado en contacto con peligros que ni imaginas, y yo he venido a salvarlos». «¿What?», repetí, la incredulidad apoderándose de mí. «¿De qué estás hablando? Tu padre tiene un pasado oscuro. Deben entender lo que está en juego, no solo su vida, sino la de todos ustedes». El hombre comenzó a moverse inquieto, como si temiera que los demonios de su pasado volvieran a reclamarlo. «Y tu hermano es la clave de todo». «No», grité, incapaz de aceptar lo que decía. No podía ser cierto, no podía ser real, pero en aquel momento el estruendo se repitió. La puerta fue sacudida violentamente, esta vez con una fuerza implacable. La madera crujió, y cada uno de nosotros sintió el terror apoderarse del espacio. «¡Despierten!», exclamó el extraño, su voz resonando como un grito de guerra. «Si no nos movemos, todo habrá terminado. Ellos vienen por su hermano y no se detendrán ante nada». Su mirada estaba cargada de desesperación, y podía sentir la urgencia palpitar en el aire. Y de repente, como si el universo hubiera decidido revelar sus secretos más oscuros, un rayo iluminó el cielo, y todo a nuestro alrededor se congeló en silencio absoluto. La luz me cegó un instante, pero, cuando volví a enfocar la vista, miré horrorizada cómo el hombre caía al suelo, un extraño objeto saliendo disparado de su chaqueta. «¡Mamá!», gritó Ana, retrocediendo. Y de la nada, la figura con la cicatriz se desplomó, mientras un líquido oscuro comenzaba a emanar de su pecho, manchando el suelo e iluminando la habitación con una luz macabra. El horror se gripó en cada uno de nosotros, hasta que comprendí. No solo él estaba herido, sino que uno de nosotros era responsable. La realidad me golpeó con el peso. Las sombras que rondaban nuestra casa ya no eran solo amenazas externas, eran parte de nosotros.
Todo lo que creía, cada vínculo, se tambaleaba en un abismo desconocido. Las miradas se cruzaron con desconcierto y confusión. ¿Quién era realmente nuestra familia? Pequeños momentos de recuerdos ahora parecían engañarnos a todos, y el eco de la voz del extraño reverberaba en mi mente. Ellos vienen por su hermano. ¿Qué hermano? La pregunta retumbaba en mi corazón. La habitación se sumió en un silencio inquietante, hasta que nuevamente sonó un estruendo. Las ventanas comenzaron a temblar, y una sombra familiar emergió del umbral. Era mi padre, pero algo era diferente. Su mirada estaba vacía, como si hubiera sido reemplazado por una versión oscura de sí mismo. «No puedo dejar que entiendan», susurró, mientras el aire se llenaba de una presión abrumadora. Caí al suelo, luchando por procesar lo que estaba viendo. Las palabras de Ricardo resonaban en mi mente, y todo cobró sentido. Ya no era solo un juego de traiciones entre familia. Era una conspiración que nos superaba, un laberinto de secretos que había estado escondido en nuestra propia casa. El hombre caído dejó de convulsionar, y en ese momento su mano se estiró hacia mí, como si me reclamara. Pero antes que pudiera hacer algo, el rostro de mi padre se transformó por completo. Su expresión se tornó de preocupación a una sonrisa siniestra, una sonrisa que no le conocía. «No te das cuenta, querida», dijo con una voz grave y resonante. «No hay hermano, no hay verdad que salvar. Solo un camino oscuro que he preparado para ti». El horror llenó la habitación. Mis pies parecían estar pegados al suelo. «¿No lo estás diciendo en serio?», grité, luchando por encontrar mi voz. ¿Quién era este hombre que se hacía pasar por mi padre? «Soy el verdadero guardián de la oscuridad, y he venido para reclamar lo que es mío», continuó, dando un paso adelante. Su figura parecía crecer en el espacio, irradiando una presencia que era tanto aterradora como hipnótica. «He estado protegiendo este secreto durante años, y ahora es tiempo de que te unas a mí en la verdad». Ana chilló mientras daba un paso atrás. «No, no puede ser. Esto no puede ser verdad». Se sentó en el suelo, cubriendo su cara entre las manos. La locura se había apoderado de nosotros. «Tu madre lo sabía todo, y ella eligió callar», dijo, sus ojos destellando. «Pero tú serás la próxima en llevar la carga. Solo los descendientes pueden manejar la oscuridad». En ese momento, el hombre que yacía en el suelo dejó de retorcerse y de pronto se incorporó, levantando la mirada hacia mí. Su rostro era extraño y bizarro. «No puedes dejar que esto suceda, pero también eres parte del legado. El tiempo se acaba». La luz retumbó a su alrededor, y antes de que pudiéramos procesar lo que sucedía, todo estalló. Una brillante explosión de energía deslizó el aire, empujándonos todos hacia atrás, y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un lugar desconocido, y mi corazón latía desbocado. La verdad se desvanecía como el humo, y un eco distante resonaba en mi mente. ¿Qué había pasado? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? La historia familiar que creía conocer se había transformado, y yo era solo un peón en un juego mucho más grande y aterrador de lo que alguna vez imaginé. ¿Quién realmente era mi padre? ¿Y qué papel jugaría en el oscuro futuro que sobrevenía? La luz parpadeante del sótano se reflejaba en las viseras de mis ojos mientras la oscuridad se expandía. El golpe repentino de la puerta al cerrarse tras de mí resonó como un tambor en mi pecho. Mi padre, ahora una sombra de lo que había sido, se acercaba lentamente, su mirada vacía, convertida en un profundo abismo de desesperación. «No puedes escapar, hija», murmuró. Su voz era un eco distante, como si no le perteneciera. «Tu destino está sellado». El aire se volvió denso por el miedo y la confusión. Me costaba respirar. Mis pensamientos se desbordaban, luchando por encontrar sentido en lo que estaba sucediendo. El hombre caído, que una vez había sido un aliado, ahora era solo una víctima de esta tormenta familiar que había desatado. ¿Qué se suponía que debía hacer? En ese instante crucial, un destello de coraje brotó dentro de mí. «No estoy aquí para seguir tus pasos», respondí. El tono firme mientras cada palabra se convertía en un manifiesto de resistencia. La luz del... «¡Oh, no comprendes!», exclamó, su desesperación manifestándose en furia. «La oscuridad es más poderosa. Juntos podríamos dominarla».
Su mirada amenazaba con atraerme, pero me mantuve firme. No necesito esa oscuridad en mi vida, grité, mi voz resonando con fuerza en los ecos del lugar. Solamente quiero conocer la verdad, y estoy lista para enfrentar lo que venga. La luz a mi alrededor pareció intensificarse, como si mi determinación hubiera encendido una chispa. Fue entonces cuando el hombre caído se levantó. Escucha, la verdad no siempre es un regalo agradable, pero enfrentarla es lo que nos hace libres. Sus ojos reflejaban sinceridad. La tensión se sentía en el aire, y el tiempo parecía detenerse, mientras los tres estábamos atrapados en una burbuja de emociones. Sin previo aviso, un sonido sordo retumbó desde arriba, como si el destino decidiera irrumpir en el momento más apremiante. La oscuridad parecía moverse y buscar. «¡Vienen!», gritó el hombre, y al instante el pánico se apoderó de mí. Mientras buscaba una salida, mi padre lanzó un grito desgarrador. «¡No!». Era un grito que resonaba tanto en mi corazón como en la habitación. Las sombras se abalanzaron sobre nosotros. El espacio se volvió un caos y volví a caer al suelo. El frío tocando mi piel mientras todo oscurecía. Cuando abrí los ojos nuevamente, estaba sola en el sótano, la luz natural iluminando los restos de lo que había sido mi vida. La casa, ahora tranquila, parecía susurrar secretos. Con mi corazón palpitando fuertemente, me di cuenta de que la verdad había emergido de entre las sombras. La familia que conocí ya no existía, y era mi responsabilidad reconstruirla. Salí al mundo exterior. Un aire fresco y renovador me abrazó como una promesa de nuevos comienzos. ¿A dónde iría ahora? Cada paso era incierto, pero la vida me aguardaba con muchas historias por contar. Pero antes de dar el siguiente paso, me giré hacia la cámara y le dije a todos ustedes, este es solo el principio. ¿Qué pasará después? ¿Cómo enfrentaré lo que vendrá? Ustedes deben acompañarme en este viaje. Dedíquenme un instante. Suscríbanse ahora al canal para no perderse nada de las próximas aventuras. Presionen ese botón de like a fondo para que más gente se sumerja en estas historias. No se queden atrás. Dejen sus comentarios. Necesito saber qué piensan, qué teorías tienen sobre lo que pasó aquí. Compartan este video con al menos 5 amigos. No esperen ni un segundo más. La verdad está por descubrirse y solo los verdaderos fanáticos pueden comprender la importancia de apoyar este viaje.